Dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Señor, gracias. Yo sé que tú nos has llamado. Yo sé que no estamos por casualidad. Yo sé que tienes un propósito con nosotros. Ayúdenos, Señor, a alinear los propósitos nuestros con el propósito tuyo. Te bendecimos, Señor, porque en esta semana tal vez hemos ignorado tu voz. Tal vez no hemos tenido el tiempo, Señor, para estar contigo en comunidad, en comunión. Pero, Señor, esta mañana, que tu palabra nos hable, no solo a los oídos, sino también a nuestro corazón. Señor, si ha habido necesidades y frustraciones que hemos tenido esta semana, Señor, descansamos en ti. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que podamos hacer esta palabra una realidad para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Gracias, Señor. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la lectura bíblica y es hermoso como el apóstol Pablo y Bernabé se maravillaron. Habían tenido, si usted leyó la lectura bíblica, ¿verdad? Dice que no querían hablar debido al sufrimiento, a todo lo que estaban pasando, la persecución que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. Dice que ellos no querían hablarle a los que no fueran judíos. Pero el Señor les dio una lección. Porque dice que los gentiles estaban predicando la palabra del Señor con denuedo. Y estaban sucediendo muchas cosas. Y dice que ellos se quedaron maravillados. Y tuvo que llegar Bernabé. Y que Bernabé, cuando vio esto, estaba emocionado. Estaba impactado lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y de ahí vemos nosotros, cuando dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Él tomó la palabra, Bernabé, a él se refiere a Bernabé dice que permanecieran en el Señor. No hay cosa mejor que permanecer. Usted se ha dado cuenta que especialmente a principios de año hacemos tanta resolución. Este año voy a tener una cinturita de guitarra. Pero en marzo digo, no, tal vez aunque sea como violón. Ya para marzo o para mayo decimos nosotros, por lo menos aunque sea como mandolina. ¿Viste usted las cuerdas de mandolina? O sea que nunca nos detenemos a cumplir lo que nos proponemos en el Señor, pero sabe, la perseverancia, tenemos que ser perseverantes. El éxito no es para el que comienza, sino que para el que termina. La corona está preparada para el que termina la carrera, no para el que comienza. Qué bueno que en el camino del Señor no estamos en una carrera de competencia, sino que estamos en una maratón donde todos vamos a llegar a la meta. Tarde o temprano vamos a llegar. Dígale que está a su lado, tarde o temprano vamos a llegar. Pero tenemos que tener un propósito. Es necesario que tengamos propósito en la vida. Si no tenemos un propósito, nos vamos a desenfocar. Si no tenemos propósito, nuestras energías van a estar por todos lados. Pero si tenemos un propósito, nos vamos a enfocar. Hemos estado estudiando lo que es la oración centrada. Y lo que recomiendan es que usted medite en una palabra. Usted tome, por ejemplo, la palabra de la armonía. Tome un versículo y comience a decir, armonía. Señor, ¿qué quiere decir con armonía? ¿Qué significa esto? Que vaya a su diccionario y que busque armonía. ¿Qué es armonía? Todo lo que va a estar orando está centrado. Porque no sé si a usted le pasa esto, que a veces quiere orar y todo se le viene a la mente, se le viene todo. Incluso, no solo cosas de orar, sino que, ay, que la ropa tengo que lavar. Al momento que está orando. Pero si usted concentra
en lo que quiere orar esa mañana, o en la tarde, o el momento que usted diga, yo voy a orar, tome una palabra y concéntrese en esa palabra. Diga, Señor, enséñame esta palabra. La amistad, el amor, la unidad. ¿Cuántas cosas podemos orar y concentrar nuestra oración en esa? Señor, yo quiero ser más paciente. Señor, yo quiero ser más amoroso. Señor, yo quiero ser más... Y créame, le va a sobrar por qué orar. Pero si no tenemos un propósito, la energía se va a ir por todos lados. O sea que el propósito lo que hace es que nuestra oración, nuestra energía esté concentrada en algo. El propósito es permanecer perseverantes. De acuerdo al diccionario, viene del latín propositum, que significa ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Yo me propongo a no comer comida chatarra este año, ¿verdad? O me puedo proponer a solo comer ensaladas. Por cierto, me gustaría que en un momento nosotros hiciéramos el ayuno de Daniel. ¿Cuántos saben lo que es el ayuno de Daniel? ¿No saben lo que es el ayuno de Daniel? Sí, ¿verdad? El ayuno de Daniel es que por 21 días no comamos carne, que solo frutas y vegetales. Va a ser mejor para el cuerpo, que elimine un montón de toxinas del cuerpo. Hasta más livianito se siente uno, ¿verdad? Más delgadito y con mejor energía. Y es bíblico. O sea que hay propósitos. Pero en esta mañana también hay otro concepto. Es un objeto, mira, o una cosa que se pretende conseguir. También es un adjetivo para expresar algo adecuado o sea oportuno para que se desea o para fin de lo que se destina, de propósito, con intención determinada, de manera voluntaria y deliberada. Un propósito tiene que ser voluntario, tiene que nacer de mí. Yo tengo el propósito de ser mejor cristiano, de ser mejor padre, de ser mejor hermano, de ser mejor tío, de ser mejor esposo. Tiene que haber un propósito. Entonces, los propósitos nos ayudan, como dije anteriormente, a concentrarnos en lo que queremos lograr. Este año es un año para que nosotros nos propongamos algo. Yo estoy propuesto en muchas cosas, pero una de esas es ser mejor. Ser mejor en los aspectos en que el Señor me quiere usar. Ser mejor estudiante, ser mejor maestro, ser mejor pastor. Renuncio a todo lo malo que hice el año pasado como pastor. Renuncio a todo lo pasado como ser miembro de la iglesia. Renuncio a todo esto. ¿Por qué? Porque tengo el propósito de ser mejor. Mejores miembros de la iglesia. Mejores hermanos en la iglesia. El Señor está deseoso de que nosotros hagamos propósitos en nuestra vida. Pablo hace una declaración muy importante en Romanos 8:28. Primero, que la promesa de que todo es para bien. Eso es para los que aman a Dios. Entonces el requisito importante es, ¿cuál es el requisito? Amar a Dios. La pregunta sería, ¿amamos a Dios? Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Amar a Dios, hermano o hermana, amar a Dios tiene que ir acompañado con guardar los mandamientos. Si no guardamos los mandamientos del Señor, aunque digamos, no lo amamos. Pero dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. De más está que le pregunte, pero lo voy a hacer. ¿Cuántos aman a Dios aquí? No se levantan manos, quiere decir que no hay amor para Dios. Estoy en peligro de que no me amen a mí tampoco. Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Hermano, amar a Dios es un requisito para que podamos tener el beneficio de su palabra, para que podamos tener el beneficio de su promesa, para que podamos tener el cuidado de Él para nosotros. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No importa lo que esté pasando este tiempo, este mes, el mes que viene, no importa lo malo que pase, todo obra para bien.
todo va a obrar para bien. Dígale que está a su lado, todo va a obrar para bien. Segundo, a los que permiten que Dios cumpla su propósito en ellos. La segunda pregunta sería, ¿está permitiendo que Dios cumpla su propósito en usted? Preguntas que nos confrontan, ¿verdad? Pero es necesario. Muchas veces no nos detenemos a reflexionar, ¿será que con mi actitud yo estoy deteniendo la bendición de Dios para mi vida? ¿Será que con mi forma de ser yo estoy deteniendo la bendición que Dios tiene? Porque yo no estoy permitiendo que Dios cumpla su propósito en mí. Le voy a poner un ejemplo. ¿A usted le gustaría ser el mejor atleta? Y cuando mira a usted que está en cualquier deporte, usted mira a esos deportistas y dice, ¡wow! ¡Qué carrera! ¡Qué velocidad! ¡Qué destreza! Pero usted quiere ser como ellos, pero en el sofá, con el control remoto. Vamos a correr 5 millas. ¡Ay, 5 millas! Mejor una vueltecita a la cuadra. No queremos. Estamos deteniendo. ¿Sabe que el potencial lo tenemos? El presidente solo tiene una cabeza. Y sin embargo es el presidente. ¿Qué más tiene que nosotros? Tal vez ha pagado un precio más que nosotros. Tal vez se ha propuesto hacer otras cosas que nosotros no nos hemos propuesto. Entonces, démosle la oportunidad a Dios. Abrámonos. Quitemos todo complejo, quitemos toda cosa. No la voy a hacer. Es que no tengo lo necesario. Yo soy podrida llaga, un gusano. Solo falta que fallen y le digan, ay, gusanito, quítate de aquí para allá. Hermano, usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que nosotros detenemos muchas veces el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios es que seamos mejores. El propósito de Dios es que seamos cabeza y no cola. El propósito de Dios es que seamos nosotros, no conformarnos con las migajas, sino que conformarnos con ese manjar que tiene Dios para nosotros. En la medida que busquemos de Dios, en esa medida nosotros vamos a estar saturados de su palabra, saturados de Él. A donde vayamos, Dios va a ir con nosotros y está con nosotros, y Él lo ha prometido. El tercer punto, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado para justificarnos, para gloriarnos, para glorificarnos, a ser glorioso, a ser alguien que no lo era? Hermano, ¿qué diferencia es cuando Dios nos sacó, dice la palabra, ¿verdad? Que nos sacó de lodo cenagoso, de lo vil y menospreciado, nos sacó para avergonzar a los sabios. Yo no puedo decir, hermanos, de que la posición donde Dios nos tiene es una posición de casualidad. Dios tiene un propósito, sacarnos de ahí para hacernos mejores. No de sacarlo de un lugar para traerlo a otro lugar y que se quede estancado. El propósito de Dios es que vayamos, como dice la palabra, ¿verdad? Que vamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Lucas, en su relato, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace mención del avivamiento que hubo en Antioquía a causa de unos varones en Chipre, que huyendo de Jerusalén iban, debido al crimen cometido por Esteban, acababan de apedrear a Esteban. Y miren, cuando leemos la historia de Esteban, el primer diácono, el mártir de la iglesia, dice que Esteban era un hombre perfecto, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Y fue apedreado. Y dice que cuando lo estaban apedreando, dice que Esteban, dice que con sus ojos abiertos, puesto al cielo, dice que miraba al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Saulo, en ese tiempo, vio, él fue testigo de lo que estaba pasando con Esteban. De esto que estamos hablando en el libro de Hechos, sucedió que toda esta gente venía huyendo porque había persecución contra los cristianos. Pero ellos, cuando vieron que
este hombre, estos hombres piadosos, venían predicando la maravilla de Cristo, venían predicando el Evangelio. Bernabé se queda maravillado, se queda asombrado de lo que estaba pasando. Dios tiene un propósito con el corazón y Él le dice que se permanezcan fieles en el propósito, que hagan el propósito de mantenerse fieles. Y esa es mi palabra en esta mañana para usted, mi hermano, hermana, que permanezca fiel al Señor, que permanezca. Vendrán problemas, pero permanecemos fieles al Señor. Que vendrán dificultades, sí vendrán dificultades, pero permanecemos en el Señor. Ser cristiano no es fácil. La Biblia dice que el Evangelio se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes. Mire que está a su lado y dígale, qué valiente eres. Hay muchos cobardes que ya se alejaron. Muchos cobardes que ya guardaron sus arpas. Muchos que ya ¿dónde estaban los que estaban antes? Muchos en el mundo, y qué tristeza da. Sin embargo, hemos permanecido fieles. Hemos permanecido, y que estemos contra viento y marea, y digamos nosotros con el propósito de vamos a permanecer fieles. Identificar aquellas cosas que te desvían del propósito de Dios en el corazón. ¿Quiénes podrán ser esas cosas que nos hacen desviar del propósito de Dios? A veces las amistades, ¿verdad? A veces hasta los padres, los amigos, los compañeros de trabajo, hacen que nos desviemos del propósito de Dios. Pablo hace una recomendación: gozaos en el propósito de la vida. Dice en Filipenses 3:1-3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿En dónde nos tenemos que gozar nosotros? En el Señor. ¿Que hay dificultades? Sí, las va a haber. A nadie se le prometió, venga a Cristo y los problemas se le van a solucionar. Tal vez tenemos más problemas que otra gente, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Amén. Hay que gozarnos en el Señor. Dice la siguiente parte: a mí no me es molesto el escribir de las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Muchas veces, ay, el pastor otra vez con la cantaleta de esos versos. Ya enfadó al pastor con esos versos. ¿Sabe por qué? Muchas veces no hace efecto, porque no los ponemos por obra. La receta del doctor está en la refrigeradora, pero nunca vamos a comprar la receta y tomarnos la medicina. Y seguimos enfermos, porque no hemos hecho el propósito de cambiar, de hacer lo que es necesario para nosotros cambiar. La vida cristiana debe tener sentido, debe tener significado y valor para nosotros. De lo contrario, somos un candidato a vivir frustrado y un día de estos abandonar la carrera. Y que las cosas van a ser fáciles, no. Pero cuando nosotros estamos alegres haciendo, gozándonos en lo que estamos haciendo, nos va a parecer que no es sacrificio. Un ejemplo claro lo tenemos en Génesis 29:20. ¿Sabe la tranza que le hicieron a Jacob? Le cambiaron la esposa. Mire, él había trabajado 7 años por Raquel. Y después de haber trabajado 7 años, el suegro le sale con una payasada y le dice, aquí está tu esposa. Y le da a Lea, la hermana mayor. Y le dice David, pero yo no trabajé por ella. Yo trabajé por Lea, por Raquel. Pero le dice, es que las costumbres aquí no se puede casar al menor si no se casa a la mayor primero. Así es que, como en otras palabras, parafraseando, ¿verdad? Si quieres a Raquel, pues tienes que trabajar otros 7 años por ella. Pero miren lo que dice el versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Trabajar 7 años, otros 7 años. Pero dice que le pareció poco. O sea, cuando nosotros estamos con el propósito de agradar a Dios y hacer las cosas bien, cualquier cosa que tengamos que hacer no lo vamos a ver como sacrificio.
Ay, otra vez yo, pobrecito yo. Ya no va a haber eso, lo vamos a hacer con alegría, con gozo, con gusto. Venir a la iglesia no va a ser ay, qué sacrificio venir a la iglesia. Y hoy que va a ser el partido. Y hoy que va a ser esto. Estamos poniendo otras cosas antes. Y estamos viendo el propósito de Dios que tiene para nosotros, lo estamos viendo como carga. El privilegio no lo disfrutamos, porque no lo vemos como privilegio, sino que lo vemos como una carga. Amén. Ay, tener que ir a la iglesia otra vez. Y todo por ser el líder. Galán a aquellos que no tienen privilegio, porque puede faltar y nadie les dice nada. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Verdad que muchas veces lo hemos dicho? Y si no lo hemos dicho, lo hemos pensado. Y si no lo hemos pensado, estamos por pensarlo. Pero sea quien sea y en la posición que esté, esta palabra es para usted esta mañana. Que si usted está poniendo las miradas en las cosas de arriba, cualquier cosa que hagamos no nos va a ser pesado, porque sabemos de que va a ser por nuestro beneficio. Filipenses 3:2 dice, debemos estar dispuestos a defender nuestro propósito de servir a Dios. Dice la palabra, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos mutiladores del cuerpo. Tenemos que estar dispuestos a defender nuestro propósito a servir a Dios. Amén. Hay gente que le va a decir, otra vez a la iglesia, y no te enfadas de ir a la iglesia. Y usted diga, ¿no te enfadas de comer todos los días? Otra vez desayuno, almuerzo y cena, y mañana con el propósito de comer más. Mañana vamos a comer merienda. Para mucha gente es pesado, pero no estamos pensando que nuestra alma necesita diariamente, necesita tener alimento espiritual. La vida cristiana con sentido comienza con tener objetivos claros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire, esta palabra es bonita. Nosotros, dice que somos la circuncisión, pero no en el cuerpo, sino que en el espíritu. Hemos quitado muchas cosas del corazón y la hemos dedicado y limpiado para Dios. Es Dios que vive en nuestros corazones. Un aspecto que tenemos que ver es conociendo nuestras prioridades. Nuestro fin último es glorificar a Dios. Si vamos a hacer algo, glorifiquemos a Dios. Sería el primer paso. En Filipenses 3:7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Usted podría decir, el apóstol Pablo de lo que está hablando. Usted sabe, el apóstol Pablo, la capacidad, la preparación que tenía. Y tener como pérdida, decir, ese fue pérdida de tiempo. Todo lo que yo tenía, lo tengo como pérdida. ¿Por qué? Porque la ganancia que él tenía de estar con Cristo era mucho más superior. También nuestra vida es de imitar a Cristo. Filipenses 3:10 dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Tenemos que aspirar a parecernos a Cristo. Muchas veces cuando miramos nosotros decimos, es que eso es imposible. No dudo de que es difícil, pero el llamado de Dios para nosotros es que seamos a la estatura de Cristo. No nos comparemos con la gente, hermano. Hay mucha gente que tiene demasiados títulos, tiene demasiada preparación, mucha capacidad, pero yo no puedo asegurar que tenga una vida exitosa, porque solo cada persona se conoce en qué punto se siente fracasado, en qué punto siente que no tiene razón de vivir, que estamos viviendo por vivir, pero no estamos con una plenitud como Dios quiere que nosotros tengamos. Filipenses nos da a entender entonces de que podamos tener y conocer a Dios más, de conocer a Jesús un poco más, de llegar a ser como Él es. Al decir en su muerte, quiere decir que moramos a nosotros
Es difícil, ¿verdad? Hacer morir los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne que esta semana nos retuvieron un poco? Hay muchas cosas que la carne quiere. Hay muchas cosas que la carne todavía está enseñoreándose muchas veces en nosotros. Pero el punto tercero, nuestro estándar es alcanzar los propósitos a los cuales fuimos llamados por Cristo. Filipenses 3:12 dice, no es que ya lo haya alcanzado todo, o que ya sea llegado a ser perfecto, sino que prosigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Amén. No es que ya, usted ya se cree, el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? No es que ya lo haya alcanzado todo. Hay muchas cosas que todavía podemos alcanzar en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer para el reino de Dios. Hay muchas cosas que todavía necesitamos seguir perseverando, seguir buscando para ser como Él. Que podamos alcanzar para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Nosotros no fuimos salvos solo para venir a sentarnos a las bancas. Nosotros fuimos salvos para alcanzar a otros. Para que otra persona pueda ver en nosotros y decir, yo quiero ser como Él. Que cuando hablen con nosotros puedan ver a Cristo. Que cuando puedan hablar con nosotros, nuestro matrimonio, hablábamos de la adoración esta mañana, ¿verdad? La adoración es nuestro testimonio. Que la gente pueda ver a Cristo. Esto se ha dicho muchas veces de los altares. Hay gente que nunca va a leer una Biblia, nunca va a leer tal vez los evangelios, pero sí va a leer en usted qué es cristiano, qué es lo que es el ser evangélico, qué es lo que es ser cristiano, qué es lo que significa. Otro punto importante, nuestra meta es ser semejantes a Él. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, dice todavía. Y un punto, hablábamos esta mañana también de que muchos conocemos a Cristo y queremos a Cristo como Salvador, pero no lo hemos reconocido como nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, ¿por qué entonces no hacemos caso? ¿Por qué entonces desobedecemos su palabra? Después del punto dice, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y no está hablando de cosas sencillas. Pablo tenía demasiado conocimiento, demasiada preparación, demasiada capacidad. Y él dice que lo tenía como basura. Imagínense, el día que nosotros pongamos que nos pongamos la mentalidad como decía el apóstol Pablo, entonces ser cristiano va a ser para nosotros una prioridad, va a ser hermoso, vamos a disfrutar el hecho de ser cristianos. Muchas veces estamos viviendo una vida espiritual muy pobre porque no estamos disfrutando de las bendiciones que nos ha dado la salvación. Se cuenta la historia de un hombre que compró sus boletos para ir en un crucero y se preparó y echó en su mochila, echó tacos y se preparó con comida y todo, y ya por allá eran, no sé si 15 días los que tenía que, y de repente ya se le acabaron los tacos que llevaba, la comida preparada, y él miraba que todos comiendo manjares y él por una esquina ya con hambre. Y hasta que le dice, disculpe, no tiene alguna cosa que comer. Y le dicen, Señor, si todo lo que está ahí, su boleto ya está incluido. Se había perdido los manjares, se había perdido toda la comida buena. Así muchos cristianos estamos viviendo de migajas cuando somos ricos en Cristo. No hemos disfrutado la salvación porque todavía estamos atados a cosas que no nos llevan a ningún lado. Nuestro propósito, ser medio de bendición al mundo cumpliendo la gran comisión. Mateo 28, 19 dice, vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro propósito, hermano, es ser de bendición. Usted
tiene amistades, usted tiene familia. Sea de bendición a su familia. Que la gente pueda decir, yo voy a ir a donde fulano de tal porque me invita a la iglesia. Y cuando me invita a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. Pero si usted me invita a sus familiares, está muy difícil que la iglesia se llene. Está muy difícil. O sea, no estamos cumpliendo nuestro propósito. Número 2, valore el llamado de Dios a completar la gran comisión. Solo aquellos que han llegado a valorar la gran comisión por encima de los intereses personales podrán experimentar plenitud del propósito de Dios para ellos. Filipenses 3, 7, 9 dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Quiere decir que cuando nosotros completamos la gran comisión estamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué estamos tristes muchas veces? ¿Por qué estamos a veces ansiosos? ¿Por qué estamos a veces enojados? Porque no estamos haciendo ni cumpliendo el propósito que Dios quiere en nuestra vida. Le pongo un ejemplo. El joven rico valoró más las posesiones que su llamado. ¿Se acuerda de ese joven que le llegó a Cristo y le dice, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Verdad? Y le dice, guardar los mandamientos. Pero si todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y le dice Jesús, entonces véndelo todo y repártelo en los pobres. Y dice que el joven se entristeció mucho. Y poco a poco, me imagino que con la cabeza agachada dijo, porque tenía mucho amor por las propiedades, porque tenía muchas riquezas. Pudo más el amor a las riquezas que el amor a lo que Cristo le estaba demandando. Las metas, otro tercer punto, las metas de todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús deberían ser buscar la unidad en Cristo. Experimentar el poder de la unidad. Filipenses 3, 15 al 16 dice, así que todos somos perfectos. Mire qué palabras de Pablo, todos somos perfectos. Dígale que está a su lado, somos perfectos. Tengamos esta misma actitud y en algo tenemos una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Cuando hablamos de perfección, hermanos, no estamos diciendo de que ya somos la crema innata, de que no, lo único que nos falta son las alitas. El apóstol Pablo está diciendo que si usted está llamado a predicar, comience a prepararse para que sea perfeccionado en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Si usted considera que Dios lo está llamando para tocar un instrumento, haga lo importante, prepárese para estar perfecto a lo que Dios le ha llamado. Eso es lo que la palabra quiere decir, que seamos perfectos para toda buena obra. También, esforzarnos por no hacer lo mismo. Hay gente que cambió de iglesia, pero no ha cambiado todavía su actitud. Todavía seguimos haciendo las mismas cosas. Vamos a tener los mismos resultados. Estamos viviendo en el año 2022 un nuevo año, pero con las viejas mañas, las viejas cosas del año pasado. Los mismos resultados vamos a tener este año. O sea, el año no tiene nada que ver. Es una oportunidad que tenemos para hacer las cosas mejores. Y Dios va a poner el propósito que Dios tiene en nosotros, que vivamos en el propósito de Dios. Va a haber alegría. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, en el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a Él mismo. O sea, hay poder, hermano. Hay poder en la palabra del Señor. Cuando no solo va a transformar nuestro cuerpo, sino que va a transformar conforme a la conformidad de su cuerpo, de su gloria. Va a haber gloria en lo que hagamos. Usted canta, hermano, no está esperando decir, ay, yo vengo egresado de la mejor universidad de música. Sí, pero cuando usted alaba al Señor, los ángeles quisieran cantar como usted canta. Los ángeles quisieran tener la oportunidad de hacer lo que usted hace.
Cualquier cosa que hagamos, hagámosla con excelencia para el Señor. Vivamos con excelencia para Dios. Eso nos va a ayudar para hacer las cosas mejor. No nos conformemos a hacer ciertas cosas. Ignoramos las cosas más importantes. Por eso nos frustramos. Por eso nos enojamos a veces. Y nos dan ganas de tirar la toalla. Pero como dijeron por ahí, aquí no la regresan. Llegar a ser semejantes a Él en su muerte, ¿verdad? Ya lo dijimos. Que nosotros muramos a nosotros en muchas cosas para vivir el propósito de Dios. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, o Cristo vive en mí. ¿Qué tanto vive Cristo en nosotros? Es una pregunta para que la meditemos. ¿Será que vive un 80% en nosotros? ¿Será que vive un 50% en nosotros? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué tanto vive Cristo en mí? ¿Qué tanto yo existe todavía? Porque muchas veces el yo es más fuerte y el yo tiene más poder. Y Él dice: y lo que vivo en la fe para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vamos a vivir en la carne, porque hermano, todavía vamos a vivir en esta chuleta, pero que lo vivamos para Cristo, porque necesitamos este cuerpo para movernos. Pero como dice el apóstol Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Si vamos a tener este cuerpo, este hermoso cuerpo, vivamos para el Señor. Y este cuerpo, aunque muchas veces quieren demasiado reposo, digámosle: no, es día de buscar al Señor. Amén. Es día de sacrificarnos. Número 4, a mayor entrega, mayor sentido de servicio. Los elementos claves para servir a Dios con satisfacción son la humildad y la persistencia. Hermanos, perseveremos. No nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces, ¿verdad?, que esto da fatiga. Ya fui demasiado bueno con mi familia. Ya fui demasiado bueno con mis compañeros de trabajo. Ya hice todo lo bueno. Ya me cansé, ya no voy a hacer. Ahora van a conocer lo malo en mí. Ahora van a conocer mi apellido. Todo, y le voy a tener una mala noticia. Todo lo bueno que hizo antes lo voy a echar a perder. Así es que lo único que nos queda es seguir haciendo el bien. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Tarde o temprano usted va a ver los resultados. Siga haciendo el bien. Hay gente que no va a valorar. Hay gente que cuesta amarla. Hay gente que cuesta tolerarla. Pero siga amando. Si usted cree que le es difícil, déjelo eso al Señor. El amor que Dios va a derramar en nosotros es un amor que no lo entendemos. Es el amor ágape. El amor de Dios que solo Él lo puede producir. Hay gente que va a necesitar amor de ese, porque solo Dios produce ese amor, ¿verdad? Hay gente bien difícil. Qué bueno que aquí no hay, pero en otras iglesias sí. Mire, si no has llegado a formar parte de las convicciones de Dios, debes estar consciente que puedes llegar a convertirte en todo lo contrario, un enemigo de la cruz de Cristo, en el sentido de callar el evangelio y ser mal testimonio. Filipenses 3:18 dice: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos, somos enemigos de la cruz de Cristo. Y usted dirá: no, pero yo no ando promoviendo las enemistades. Sí, pero no dar testimonio también es como estar enemigo de Cristo. Nuestra satisfacción, el sentido de nuestro estilo de vida también se basa con la premisa de que nuestra vida tiene satisfacción y que está en Jesucristo. Hay algo que nos tiene que motivar. ¿Con qué anhelo la gente dice: yo quiero ser ciudadano de los Estados Unidos? Yo le puedo decir: es hermoso, es bonito ser ciudadano cuando uno está juramentando por este país. Pero ¿sabe qué? Así como anhelamos tener la ciudadanía de Estados Unidos, debíamos anhelar la ciudadanía celestial. Amén.
no nos pesaría, ¿verdad? Tiene que ir a la escuela a aprender inglés. Voy a aprender inglés. Aunque sea todo machucado, pero con tal de ser ciudadano, voy a ir a la escuela, a la nocturna, ¿verdad? Y vamos a la escuela a aprender. ¿Cuántas cosas ponemos para tener la ciudadanía? Si hiciéramos lo mismo por la ciudadanía celestial, créame que toda la noche estudiando para prepararme, porque voy a ser ciudadano del reino de los cielos. Amén, amén. Tenemos que verlo de esa manera, porque si no, no vale la pena. Cualquiera es ciudadano. No es así. Tenemos que pagar un precio. Y lo bueno que ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario es nada más aceptarlo y vivirlo de acuerdo como Él lo pide de nosotros. Otro punto, la exhortación no puede ser otra. Mantengámonos firmes en el Señor. Ponga la mira en las cosas de arriba, no poner tanto la mirada en las cosas de abajo. Hay veces que nosotros estamos viendo todo lo terrenal. Ay, ¿por qué no se pone ese vestido, ese pantalón? Es que para una ocasión especial. Y lo tenemos tan guardado que cuando lo queremos usar, las polillas ya se lo comieron. No sé si le ha pasado a usted. A mí varias veces me ha pasado. Me quiero poner la ropa y la polilla ya se la comió. Hermanos, aprendamos, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos los talentos, disfrutemos los dones, que en la iglesia pueda beneficiarse mi hermano de mi talento, como predicaba la semana pasada. Que podamos ver, nuestra vida está escondida en Cristo. Amén, amén. Cuando nosotros ponemos en práctica todo, de no fijarnos tanto en las cosas materiales. Qué triste cuando una persona se muere y no se lleva nada por lo que tanto se afanó. Y vienen los hijos a despilfarrar lo que no les costó nada. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan afanados en lo material y esto se queda? No nos podemos llevar nada cuando nos muramos. Nos convertimos, como dice aquella canción, ¿verdad? Nomás un puño de tierra. Y qué triste que por ese puñado de tierra nosotros estemos dejando nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo por algo que es pasajero. Pensemos en las cosas duraderas, en las cosas eternas. El apóstol Pablo también nos da la exhortación que nos mantengamos firmes en el Señor. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Para terminar, alguien dijo: si no vale el esfuerzo de morir por Cristo, tampoco vale el esfuerzo de vivir por Él. No sé si lo entiende, pero hermanos, si no vale la pena, si no vale el esfuerzo de morir por Cristo. Mucha gente que la muerte de Cristo no le da el propósito ni el significado que tiene. La muerte de Cristo es lo que nos da a nosotros la victoria. Cuando Cristo murió, hizo realidad todo lo que tenía para nosotros y nos los ha dado. Así que la salvación que tenemos es como la historia que le conté de esa persona que se fue en el crucero. Tenemos el boleto, tenemos todas las bendiciones de Dios para nosotros, pero no las estamos disfrutando porque estamos agarrando cositas nada más. Agarremos el plan completo. El Señor quiere que nosotros vivamos en el propósito de Él, que estemos gozosos, que estemos alegres, que estemos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Esta mañana preguntémonos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Tenemos que comenzar por eso. ¿Cuál es mi propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en este año que yo haga en su obra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para mí? Si contestamos esa pregunta, es posible que el éxito ya lo tenemos por delante. Y el éxito va a venir, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros comencemos a vivir en el propósito de Dios. Vamos a sentir alegría en lo que hacemos. Vamos a tener gozo haciendo lo que Dios le agrada. Preocupémonos por agradar a Dios. No nos preocupemos tanto por agradar al hombre. Si al hombre nunca lo vamos a complacer. Para unos tal vez demos la talla, para otros no. Ay, que canta muy recio. Ay, que apenas se le oye la voz.
Ay, qué hermana tan desafinada. Ay, qué hermano tan gritón y tan regañón. Ay, qué hermano tan callado. A nadie le va a agradar. Hay gente que, como decía la vez pasada yo, usted va en el freeway y usted mira que hay gente que va bien despacio, ¿verdad? Pero es la percepción que nosotros tenemos. Van despacio en comparación de los otros desesperados. Todos tenemos que caminar en la manera que Dios nos ha llamado. No estemos esperando cumplir las expectativas de la gente. No vamos a dar la talla, la gente nunca la vamos a agradar. Pero si vivimos en el propósito de Dios, va a tener sentido. Cada vez que nos propongamos a venir a la iglesia, a leer su palabra, a estudiar la palabra, a orar, o a un ayuno, o hagamos lo que hagamos, va a tener sentido, porque sabemos que lo estamos haciendo con un propósito, y es de agradar a Dios. Mi pregunta en esta mañana es: ¿quiere usted hacer el propósito de agradar a Dios? La pregunta está hecha. Solo falta que nosotros comencemos a vivirla. ¿Por qué no se pone de pie? Y leo este último versículo. Colosenses 4:12 dice: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludes, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, su interés en todas sus cartas era de que nosotros estemos en cuerpo, alma y espíritu agradando a Dios. El propósito en este año tiene que ser vivir en el propósito de Dios. Si estamos en el propósito de Dios, no importa lo que la gente diga, no importa lo que los demás digan, sabemos que estamos completos en Dios. Porque el que tiene a Dios no le falta nada. Oro por ustedes esta mañana. Y si usted tiene necesidad, mi hermano, la palabra tal vez lo confrontó en alguna parte, dígale al Señor esta mañana: Señor, yo quiero vivir en tu propósito, hacer el propósito tuyo. Yo lo hago, hermano, yo lo hago esta mañana. Yo quiero vivir el propósito de Dios. Yo quiero gozarme haciendo lo que hago, viviendo como viva, agradando a Dios. Señor, esta mañana tu palabra ha sido directa. Ayúdanos a vivir en tu propósito. Quita ya de nosotros, Señor, todo lo que no te agrada, todo lo que ha sido problema para seguirte, para servirte. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en este caminar. Te necesitamos, así como el apóstol Pablo tenía el propósito de agradarte y de vivir el propósito para el cual fue llamado. Esta mañana, Señor, nos ponemos de acuerdo contigo a vivir en tus